Alianza letal, Nicolás Maduro se apoya en Irán, mientras María Corina Machado advierte que no hay vuelta atrás. Del Pentágono al Esequibo, Guyana y Estados Unidos lanzan operación real contra el narcoterrorismo. Mercado siniestro. Mafias en Venezuela facturan hasta $2.600 millones con la trata, según revela Insan Crime. ¿Qué tal, amigos? Soy Mildred Manrique y esto es Impacto Venezuela. Este martes 9 de septiembre de 2025 no viene vacío. La realidad del país y el mundo sigue cambiando minuto a minuto. ¿Qué hay detrás de los titulares de nuestra emisión matutina de noticias? Aquí se los contamos sin filtro. Quédense con nosotros, comenzamos de inmediato. Reportes internacionales apuntan a una supuesta expansión de redes criminales desde Venezuela con presuntos nexos logísticos y financieros de Irán y Hezbollah. De confirmarse, ya no solo sería narcotráfico, se convierte en un asunto de seguridad global. Mientras tanto, el poder en Caracas sigue aferrándose a la narrativa de amenaza externa para reforzar control interno y estrechar lazos con un Irán cada vez más cuestionado por Estados Unidos. Halim Naim con el informe. Cuando aparecen alegaciones sobre apoyo o coordinación externa, la lucha contra el narcotráfico exige pasar de simples incautaciones a cooperación antiterrorista, intercambio de inteligencia y procesos penales transnacionales. Probar esas conexiones requiere cadena de custodia y mecanismos judiciales complejos. Sin ellos, la retórica puede servir para ampliar poderes ejecutivos más allá de controles democráticos. Entonces comienza la búsqueda de apoyo. Desde el banquillo de los acusados señalados por vínculos con Hezbollah, no se les ocurrió mejor idea que una alianza con el dueño de la casa del complejo grupo, Irán. Entonces, ya la fuerza no solo reside en el narcotráfico, sino en la mezcla con grupos y países considerados por el acusante como terroristas. Además, por orden del mismo Nicolás Maduro, en la voz de su canciller Iván Gil. El chavismo, como se sabe, una dictadura, comparte información de inteligencia, comparte modos de tortura, comparte cómo evadir las sanciones, comparte este tipo de información con otras dictaduras del mundo. El chavismo se ha aliado con lo peor de los regímenes autocráticos del mundo para mantenerse en el poder, y esta alianza con Irán es una prueba de ello. Las rutas aéreas y marítimas, la minería ilegal, el tráfico humano y los sobornos configuran un ecosistema que alimenta poder y represión, compra de lealtades, control territorial y erosión institucional. Romperlo no es solo acción policial, exige control financiero internacional, protección a víctimas y programas sociales sostenidos que reduzcan la oferta de mano de obra para actividades ilícitas. Irán tiene expediente largo en evadir este tipo de inspecciones, y esa destreza podría ser un gran aporte para Nicolás Maduro. Y el hecho de que tenga esta vinculación con Hezbollah aumenta el potencial de peligro y desestabilización que representa el régimen de Nicolás Maduro para el continente y para el mundo. Entonces, no es menor cosa que ya no estemos hablando simplemente de un gobierno corrupto, malo, represivo y violador de derechos humanos, sino de un gobierno que es capaz de albergar en su territorio a grupos terroristas, grupos extremistas. Entonces, habría que preguntarse si el día de mañana ocurre algún atentado terrorista en el territorio americano, un nuevo 11 de septiembre, un atentado contra alguna embajada americana que se le atribuye a Hezbollah en el mundo, ¿hasta qué punto hay cooperación allí del régimen de Nicolás Maduro? ¿Hasta qué punto el régimen de Nicolás Maduro está implicado? La etiqueta de narcoterrorismo habilita medidas operativas, pero también conlleva a riesgos, escaladas diplomáticas, respuesta interna autoritaria y efectos sobre civiles. La vía efectiva y legítima combina investigación judicial creíble, cooperación regional y reforzamiento de instituciones para que la estrategia contra las redes criminales no se convierta en pretexto para mayores abusos. Justamente lo que está pasando en Venezuela. Cortina de humo en el chavismo. La administración de Nicolás Maduro insiste en señalar a Estados Unidos
de querer intervenir en Venezuela, pero más allá de esta denuncia de enemigo externo, usa el discurso para reforzar su control político y militar y desviar la atención de la verdadera crisis interna del país. Quique Frías nos amplía esta información. Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez afianzaron el guión del chavismo de más control dentro del país, alistamiento permanente en la milicia, alerta en todos los frentes y más anillos de control territorial. El oficialismo cierra filas militarmente y bajo el argumento de una amenaza estadounidense transforma cualquier reclamo interno en sospecha de traición. La preparación y la transición al pueblo en armas. Listo ante cualquier agresión. Alistado, tanto que abrimos el sistema de alistamiento permanente. Delcy Rodríguez insistió que Venezuela es un territorio libre de narcóticos y que las acusaciones del gobierno estadounidense son una operación política para apropiarse de los recursos locales. Venezuela, lo voy a repetir, en su categoría internacional, no es un país relevante en materia de narcotráfico ni de los delitos vinculados al mismo. Y por eso quieren derrocar al gobierno de Venezuela. Quieren cambiarlo, mire, pero así, ¡pum!, para controlar este territorio. En este contexto, conversamos con el consultor político Andrés Ignacio Silva sobre los próximos movimientos del oficialismo, lo que se pudiera esperar en los próximos días o semanas debido a la escalada de tensión que existe por la presencia militar de Estados Unidos en el Mar Caribe. Van a tener a sus bases activas con esta campaña de alistamiento que seguramente reactiven. Van a tener además seguramente mayor control y presencia policial en las principales ciudades del país, sea con alcabalas, sea con mayor circulación policial y de Fuerzas Armadas. Y en simultáneo el resto de la población que no sea su base tradicional los van a tener distraídos con el tema de la Navidad. Entonces en las próximas semanas se van a ver muy activos mediática y comunicacionalmente. En síntesis, mientras se eleva el tono y se aprietan los cinturones de control, el oficialismo se apoya en el relato de intervención como excusa para profundizar más su revolución. La duda está ahí: ¿alcanzará para tapar la crisis o la convertirá en una llama más visible? Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Interactuemos a través de todas las plataformas digitales de Impacto Venezuela con la pregunta del día. La de hoy es la siguiente. ¿Venezuela aparece en el radar de la seguridad internacional por esos supuestos vínculos con Irán y Hezbollah? Mientras Nicolás Maduro habla de amenazas externas, crece la sospecha de esta alianza peligrosa. Pero, ¿qué crees tú? ¿Se trata de una defensa estratégica o un pacto que hunde más al país en el tema del narcoterrorismo? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición, te leemos en la emisión estelar. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, lanzó un mensaje enérgico a los Marines a bordo del USS Iwo Jima, buque de asalto anfibio desplegado en el Caribe. Aseguró que la operación no es un simulacro, sino una acción real que busca proteger a los estadounidenses del veneno del narcoterrorismo. Escuchemos. How we doing, warriors? I think this might be the single most beautiful picture I have ever seen in my entire life. Looking out at these faces, looking out at this Caribbean, on a floating island of American power, on the front lines of defending the American homeland. Make no mistake about it. What you're doing right now, it's not training. This is the real world exercise on behalf of the vital national interests of the United States of America to end the poisoning of the American people. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que el chavismo se mantiene en alerta y sin temor alguno frente al despliegue militar de Estados Unidos, al que Caracas acusa de apuntar directamente contra Venezuela. María José Prado con el reporte.
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, lanzó un nuevo mensaje de firmeza frente al despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe. El imperialismo hace para desestabilizar desde adentro las instituciones, provocar la división de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y para provocar también que salgan por allí traidores. Para el gobierno de Nicolás Maduro, la presencia de tropas, helicópteros, drones y buques norteamericanos en la región no es una simple operación antidrogas, como lo sostiene la administración de Donald Trump, sino un intento de presión que busca un cambio de administración en el país. En paralelo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana informó la activación de 415 puntos de atención al ciudadano, que han permitido incautar toneladas de chatarra, cobre, hierro, aluminio, combustibles, alimentos, medicamentos y drogas. Sin embargo, en su discurso, Padrino no mencionó nada sobre los mercenarios que el propio gobierno asegura estar rastreando. En medio de crecientes tensiones, Caracas asegura que resistirá cualquier provocación, mientras Washington insiste en que sus acciones son parte de la lucha contra el narcotráfico internacional. Expresidentes y exjefes de gobiernos del mundo pertenecientes al grupo IDEA alertan que la amenaza de Diosdado Cabello contra María Corina Machado no es un hecho aislado, mientras la líder opositora sigue de frente contra Nicolás Maduro. Catherine García nos cuenta más. El grupo IDEA, conformado por exmandatarios democráticos de Iberoamérica, ha lanzado una alerta internacional sobre las amenazas directas contra María Corina Machado, líder opositora venezolana. Señalan que desde medios estatales, altos funcionarios de la administración de Maduro han incurrido en apología del crimen, poniendo en riesgo su vida e integridad. El comunicado no solo denuncia el hostigamiento, sino que la reconoce como figura clave en la lucha democrática, exigiendo garantías inmediatas para su protección. Se trata de una expresión discursiva que hace apología del crimen y que a la vez se vuelve realidad práctica que ha estado afectando a centenares de ciudadanos venezolanos, tal como lo confirman los informes de las misiones independientes de Naciones Unidas sobre crímenes de lesa humanidad y le consta a la Corte Penal Internacional. El caso de Machado no es aislado, forma parte de un patrón sistemático de represión que se extiende por todo el país. Periodistas como Melanio Escobar reciben amenazas diarias por informar. Defensores de derechos humanos como Eduardo Torres llevan más de 120 días detenidos. Familiares de dirigentes opositores son detenidos sin orden judicial, como es el caso de Julio Velasco, y sindicalistas como Daniel Romero enfrentan condiciones tan extremas que en algunos casos han intentado quitarse la vida. La criminalización de la disidencia se ha convertido en política de Estado con un aparato judicial y mediático al servicio del castigo. Un cambio que se viene dando en la apreciación y en la posición de diferentes países de la comunidad internacional es que los estados han decidido fijar posiciones mucho más críticas. El escenario empieza a ser un poco más complicado, sobre todo para aquellos países que trataban de buscar posiciones como un poco más neutras. En un país, en un estado donde se cometen crímenes de lesa humanidad, es imposible fijar posiciones de este tipo que no terminen siendo colaboracionistas con la violación de derechos humanos. Esa vara de tolerancia del Estado frente a esas voces críticas cada vez mucho más baja, llevan al límite las condiciones tanto de salud física como mental de quienes son detenidas, y precisamente eso también se hace como una forma de ejemplo o de poder demostrar qué pasa cuando a alguien se le ocurre ejercer alguna voz disidente. Este patrón confirma una arquitectura de persecución que ya no distingue entre líderes, activistas o ciudadanos comunes. La represión se ha sofisticado, se ha expandido y se ha normalizado. El llamado del grupo IDEA no es solo por María Corina Machado, es por el derecho a disentir, a vivir sin miedo y a reconstruir una democracia que hoy está sitiada por el poder. De igual forma, el Partido 20 Venezuela exige acciones inmediatas al respecto, mientras la propia líder de la oposición agradeció el respaldo y reiteró que no hay marcha atrás. Al régimen de Maduro lo único que le queda es el terror, la represión y la mentira. Creyeron que con ello iban a frenar a un pueblo que decidió ser libre. Resulta que ahora el miedo se instaló entre ellos y hagan lo que hagan. No hay vuelta atrás. Venezuela será libre, habrá justicia, dignidad y prosperidad para todos los ciudadanos. Informó para ustedes Catherine García, Somos Impacto Venezuela. En plena tensión geopolítica y con la sombra del Esequibo al fondo, el presidente de Guyana, Irfan Ali, advirtió que su gobierno sellará alianzas internacionales para golpear al narcotráfico y a la delincuencia transnacional. Mientras, en simultáneo,
Estados Unidos despliega aviones militares en Georgetown en un claro mensaje de desafío a Nicolás Maduro. Los detalles con Génesis Pérez. En un Caribe marcado por tensiones militares y un conflicto territorial que amenaza con escalar, el presidente de Guyana, Irfan Ali, asumió su segundo mandato enviando un mensaje directo a Nicolás Maduro. Su país se alineará con Estados Unidos y otros aliados para enfrentar el narcotráfico y la delincuencia transnacional. Ali reafirmó que la defensa de la soberanía guyanesa y el combate al crimen organizado serán prioridades estratégicas de su administración. Vamos a mantener a nuestro país a salvo. Eso significa construir el ecosistema de defensa más fuerte y más moderno en nuestra historia. Uno que nos defiende de todos los ataques a nuestra soberanía y integridad territorial. Importantemente, nos alinearemos con nuestros aliados y partidos internacionales para derrocar el crimen transnacional, el tráfico de drogas, el tráfico humano y todos los actos de criminalidad que amenazan o derrocan la paz, la libertad y la democracia. La región del Esequibo, rica en petróleo y controlada por Georgetown, se ha vuelto el epicentro de tensiones luego de que Caracas intensificara su reclamo e incluso nombrara un gobernador para el territorio. Washington, que ya desplegó fuerzas militares en el Caribe para operaciones antinarcóticos, mostró su respaldo con un vuelo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobre Georgetown, símbolo de apoyo a la soberanía guyanesa y advertencia implícita a Venezuela. Eso no es un despliegue de combate al narcotráfico, eso es un combate ofensivo militar. O sea, en eso voy a ser preciso y claro. Es demoledor el ataque que puede lanzar. Estoy hablando de un solo destructor. Aquí hay 3 más una flota anfibia. Es el mayor despliegue que hay en el Caribe, superior a lo que hubo en Panamá, en la operación Causa Justa. Venezuela no tiene aquí, la Armada de Venezuela no tiene nada que hacer frente a esto. La Casa Blanca ha endurecido su ofensiva contra el crimen organizado en el continente, confirmó el ataque a una narcolancha presuntamente vinculada al Tren de Aragua y dejó abierta la posibilidad de operaciones contra el Cártel de los Soles. Las declaraciones del vicepresidente J.D. Vance, donde asegura que matar a miembros de cárteles que envenenan a sus ciudadanos es el mejor uso de las Fuerzas Armadas, marcan un giro en la política de seguridad estadounidense y colocan a Guyana como pieza estratégica en esta confrontación. Así, el combate al narcotráfico deja de ser solo un esfuerzo regional y pasa a convertirse en una extensión de la disputa por el Esequibo, donde cada movimiento militar o diplomático es interpretado como un paso a la Guerra Fría que enfrenta Georgetown y Caracas. En colaboración con el gobierno de Guyana, está previsto que aeronaves estadounidenses realicen un vuelo a baja altura sobre Georgetown, aprobado por la Fuerza de Defensa de Guyana, durante la toma de posesión presidencial. Este vuelo refleja la fortaleza del poder aéreo estadounidense, nuestra alianza con Guyana y nuestro continuo apoyo a la soberanía e integridad territorial de Guyana. Con el respaldo del Partido Progresista del Pueblo Cívico en el Parlamento, Ali parece decidido a convertir a Guyana en un aliado clave de Washington, aún a riesgo de escalar la tensión con Maduro y llevar la lucha contra el narco a un terreno que roza el conflicto abierto por el territorio en disputa. Vamos a revisar 2 noticias relevantes en nuestra sección Impacto en 60 segundos. Rápido y al grano, seguimos. Un modelo sofisticado, represión informativa al descubierto en Venezuela. La organización Un Mundo Sin Mordaza registró 302 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela entre enero y junio de 2025. El informe revela un patrón cada vez más sofisticado, desde detenciones arbitrarias y cierres de medios, hasta censura digital, vigilancia, tecnología y represalias indirectas. Se documentaron 148 detenciones, 61 actos de censura digital, 24 casos de hostigamiento y filtraciones masivas de datos personales. El estudio advierte que el control informativo ya no recae en un solo ente, sino en un sistema mixto que combina instituciones administrativas, judiciales y tecnológicas. ¿Autonomía o propaganda? FAN revela el dron acuático RANMAX. La Armada Bolivariana presentó un dron acuático táctico con sello 100% nacional. Según los creadores del RANMAX, utiliza materiales ecológicos, energía renovable y un software libre, lo que refuerza la narrativa de soberanía tecnológica. El dispositivo
parte de la estrategia Venezuela Azul, asegura tener sigilo absoluto, no detectable por radares y capaz de ejecutar misiones tácticas sin asistencia extranjera. Una apuesta para mostrar innovación militar en medio de sanciones y presiones internacionales. Según Inside Crime, la trata de personas en Venezuela se ha transformado en un negocio ilícito a gran escala, donde además se ve reflejado el colapso institucional. En 2024, escuchen bien, se estimaron más de 364,000 víctimas con ganancias ilícitas alrededor de los 2.600 millones de dólares, colocando al país entre los más vulnerables de la región. La falta de cifras oficiales y la impunidad solamente profundizan esta tragedia silenciosa. La información con Juliana Palmar. La trata de personas en Venezuela se ha consolidado como una de las economías criminales más lucrativas del país. Las estimaciones de Transparencia Venezuela revelan que más de 364,000 ciudadanos fueron víctimas de esclavitud moderna en el año 2024, una cifra que desnuda la vulnerabilidad social y el vacío institucional frente a este delito. Inside the Crime, organización dedicada a la investigación del crimen organizado en América Latina, habla al respecto. Children be recruited into these different criminal structures, and the homicides and general insecurity, without doubt, fed by transnational and national organized crime, and one of the principal factors in people making the decision that it's time to go. El fenómeno trasciende fronteras. Colombia, Perú y Estados Unidos concentran más de 2.5 millones de migrantes venezolanos sometidos a explotación, con ingresos estimados en 1.455 millones de dólares para las mafias internacionales. Así, la migración masiva se convierte en un terreno fértil para la captación y sometimiento de víctimas. El informe destaca que las mujeres y adolescentes son las principales afectadas, especialmente en comunidades indígenas y zonas fronterizas controladas por grupos armados. El reporte de Transparencia Venezuela deja claro lo complejo que es obtener cifras confiables sobre la cantidad de venezolanos víctimas y cuánto sería el ingreso que tienen las redes criminales en Venezuela por este delito. Pero algunos aportes de organizaciones especializadas arrojan más luces sobre el tema y permiten hacer algunas aproximaciones. Entre ellas están Walk Freeke, a través del Índice Global de Esclavitud 2021. Identificó a Venezuela como el país latinoamericano con la mayor prevalencia de esclavitud moderna, con 9.5 personas por cada 1.0 habitantes. La falta de cifras oficiales y la débil propuesta del Estado venezolano consolidan un escenario de impunidad. Transparencia Venezuela plantea que sin políticas de prevención, sanción penal efectiva y cooperación internacional, la trata de personas seguirá creciendo como uno de los rostros más crueles de la crisis humanitaria. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Y así ponemos punto y final a la emisión matutina de hoy. Información sin censura. Para más visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE. No olviden además suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. Ayúdennos a mantenernos conectados con ustedes. Soy Mildred Manrique, que tengan un excelente día. Nos vemos mañana.